A ver, imaginemos por un segundo un escenario que lamentablemente es súper cotidiano, pero a la vez bastante perverso. Ajá, a ver. Imagínate que una empresa proveedora de Internet, una gigante, decide incluir de la noche a la mañana un cargo misterioso en la factura. Digamos un cargo administrativo de gestión de 50 pesos y se lo cobra a sus 2 millones de clientes. Claro, 50 pesos hoy no le mueven la aguja a nadie. Exacto. 50 pesos no te cambian la economía. Y seamos sinceros, nadie en su sano juicio va a contratar a un abogado, ni a abrir un expediente, ni a perder horas de su vida para reclamar esa suma ínfima. Es que el costo de oportunidad es altísimo. Totalmente. Pero gracias a esa apatía que es matemáticamente predecible, la empresa acaba de recaudar 100 millones de pesos ilegítimos, así, con total impunidad. Una locura cuando lo multiplicas. Y por eso estamos acá. Bienvenidos a este análisis a fondo. Para quienes nos escuchan, la misión de hoy es desarmar cómo se evita este tipo de fraude masivo. Procesamos una pila enorme de información, desde normativas puras, como la Ley Nacional 24.240 y sus reformas, hasta doctrina procesal y fallos que son hitos de la Corte Suprema. Sí, y el objetivo de toda esta inmersión es desentrañar el ecosistema del derecho de la propiedad industrial, el mercado y muy especialmente la dinámica de la defensa del consumidor acá en Argentina. Que no es un tema menor, digamos. Para nada, porque cuando uno analiza la arquitectura jurídica, queda clarísimo que el mercado no se regula solo por inercia o por buena voluntad. O sea, la relación entre una multinacional y un individuo común es doctrinariamente hablando la definición de manual de una simetría de poder. Una cancha que está naturalmente inclinada. Tal cual. Y por eso el derecho tiene que intervenir con herramientas procesales de una precisión casi quirúrgica. Se usa el poder estatal justamente para nivelar esa simetría a favor del más débil. Claro, y me parece que el punto de partida para entender todo este engranaje es inevitablemente el Estado. Porque si alguien sufre un abuso comercial, no va a golpear la puerta de la Corte Suprema el primer día. No, obvio que no. Sería inviable. Hay una primera línea de defensa, que es la vía administrativa. Pero acá el Estado no es un mero espectador que anota el reclamo en un cuaderno, sino que ejerce lo que se llama un poder de policía activo. Revisando las fuentes, vemos que el artículo 45 de la ley estructura un procedimiento administrativo muy específico. ¿Cómo arranca esta maquinaria cuando ingresa una denuncia? Mira, el derecho administrativo sancionador en temas de consumo tiene una lógica de tiempos apretadísimos, justamente para evitar que el reclamo se diluya y la gente se canse. El procedimiento puede arrancar porque un consumidor denuncia o incluso de oficio por el mismo Estado. Ah, el Estado puede actuar sin que nadie se queje formalmente. Exactamente, pero independientemente de cómo inicie, hay un primer filtro obligatorio, que es la instancia conciliatoria. El objetivo primordial acá es sentar a las partes frente a frente y que resuelvan la disputa rápido. Un acuerdo y listo. Pero, a ver, ¿qué pasa si esa conciliación fracasa? Porque muchas empresas directamente ni negocian. Bueno, ahí la naturaleza del proceso muta por completo. Se apaga la mediación y se enciende la maquinaria punitiva del Estado. A partir de ese momento se instruye un sumario administrativo. Y los plazos son cortos, ¿no? Cortísimos. La empresa imputada tiene un plazo perentorio de solo 5 días hábiles para presentar su descargo por escrito y ofrecer toda la prueba. 5 días no es nada para armar una defensa corporativa. Es que esa es la idea, la celeridad. Después de eso, se abre un periodo de prueba de 10 días. Y finalmente, la autoridad de aplicación tiene 20 días hábiles para sacar una resolución definitiva. Acá es donde leíamos un giro conceptual que, la verdad, a mí me resultó súper contraintuitivo desde el sentido común. Una vez que fracasa la conciliación y el Estado avanza con el sumario, el denunciante original, o sea, la persona que sufrió el daño, jurídicamente deja de ser parte del expediente sancionatorio. Exacto. Ya no es su expediente. Es como, imagínate llamar a un inspector de sanidad porque encontraste un insecto en tu sopa en un restaurante. Qué asco, pero sí, es un buen ejemplo. Llega el inspector, evalúa todo, clausura el restaurante por insalubre y le mete una multa enorme al dueño. Digamos, el Estado en ese acto protegió a la sociedad entera, pero a la persona que estaba comiendo nadie le devolvió la plata de la sopa. Es una analogía perfecta. El procedimiento del artículo 45 tiene un carácter puramente sancionatorio, no indemnizatorio. O sea, el Estado castiga la infracción a la norma para disciplinar al mercado en general. ¿Por eso la plata de las multas no va al bolsillo del que denunció? Claro, va directo a las arcas del Estado.
Quien quiera el reembolso de su sopa, siguiendo tu ejemplo, va a tener que ir por otras vías procesales. Pero hay un dato sobre estas multas que me parece una de las evoluciones jurídicas más fascinantes que tuvimos en Argentina en los últimos años. Sí, el tema de los montos, que era un chiste antes. Totalmente. Durante más de 14 años, el tope máximo de estas multas estaba congelado por ley en 5 millones de pesos nominales. Un número que, con la inflación nuestra, se convirtió literalmente en un vuelto. A una telefónica o a un banco le salía infinitamente más barato pagar una multa licuada por la inflación a los 3 años que cambiar un contrato abusivo. El incumplimiento se volvió un negocio recontra rentable. Tal cual. La licuación inflacionaria era la estrategia corporativa número 1. Los estudios jurídicos apelaban sistemáticamente todas las resoluciones solo para estirar los plazos. Y hacer trabajar la plata mientras tanto. Exactamente. Entonces, para destruir esta viveza procesal, el legislador metió un cambio de paradigma monumental con la Ley 27.701. Se abandonó esa fijeza nominal, que era absurda, y se pasó a una métrica indexada automáticamente. Y esto me pareció brillante. Hoy usan la canasta básica total del INDEC, ¿verdad? Sí, pero no cualquiera. La ley es súper detallista y usa como unidad de medida la canasta básica total para el Hogar 3. Hogar 3 vendría a ser una familia tipo grande. Exacto. Representa estadísticamente a una familia de 5 integrantes. Es un modelo re robusto de consumo. Hoy por hoy, la autoridad puede meter sanciones que van desde el equivalente a media canasta básica hasta un máximo que es devastador de 2.100 canastas básicas. O sea, ataron el castigo corporativo al costo del pan, la educación y la vestimenta diaria. Si el costo de vida sube, la multa sube idéntico. Tal cual. Así, la multa le va a doler a la empresa exactamente lo mismo hoy que dentro de 4 años. Rompiste el incentivo perverso de dilatar los juicios. Y hay un corolario hermoso en esto, y es que la normativa exige que el 50% de lo que se recauda por estas multas vaya a un fondo especial de educación al consumidor. ¡Ah, qué buen detalle! O sea, ¿el propio infractor está financiando involuntariamente que la gente se eduque para denunciarlo en el futuro? Es un diseño institucional redondo, por lo menos desde la dogmática procesal. Claro, desde la teoría es perfecto. Pero, volvamos un minuto a la fricción con la realidad. El Estado cobró la multa, el mercado recibió el escarmiento, bárbaro. Pero el individuo sigue en su casa con la heladera quemada por un pico de tensión y sin que nadie le dé una solución. Sí, el daño particular sigue estando. Y si el camino sancionatorio es el garrote del Estado, el sistema necesita válvulas de escape urgentes. Si cada problema de un electrodoméstico o cada pasaje cancelado tuviera que ir a un juzgado civil, la justicia colapsa mañana al mediodía. Colapsa totalmente. Y esa necesidad de descompresión es la razón de ser de los métodos alternativos de resolución de conflictos. Y acá, la estrella del ecosistema es el arbitraje de consumo. Que está regulado a nivel nacional. Sí, por el Sistema Nacional de Arbitraje de Consumo, el SNAC, que viene del Decreto 276 del año 98. La lógica del arbitraje es sacar el problema de esa lentitud burocrática tremenda de los tribunales estatales y llevarlo a una mesa técnica muy especializada. Y sobre todo rápida, ¿no? Muy rápida. Dura en promedio unos 4 meses, que para tiempos judiciales es la velocidad de la luz, y encima mantiene la gratuidad para el consumidor afectado. Y me llamó la atención la estructura de estos tribunales arbitrales, porque no es un juez estatal solitario sentado en un escritorio. La norma exige tribunales tripartitos. Exacto, 3 vocales. Claro, tenés un representante del Estado, uno propuesto por las asociaciones de consumidores, y el tercer vocal viene de las propias cámaras empresariales. Ese equilibrio estructural es clarísimo que busca una objetividad incuestionable. Pero acá, a ver, hagamos de abogado del diablo desde el pragmatismo económico. A ver. Sabemos que ir al arbitraje es voluntario. Entonces, ¿por qué una empresa gigante, que tiene un ejército de abogados carísimos, aceptaría por voluntad propia someterse a un árbitro que en 4 meses le puede dar la razón al cliente? La lógica cínica diría que prefieren arrastrar al ciudadano por el barro de un litigio de 6 años hasta que abandone por agotamiento. Es una excelente pregunta, y la aparente paradoja se explica de nuevo con el análisis económico del derecho.
Hoy hay un registro con más de 180 empresas de primerísima línea adheridas formalmente a este sistema. Ah, son un montón. ¿Y por qué se adhieren? Porque hacen un cálculo de costo-beneficio muy frío, muy pragmático. Un laudo arbitral rápido que les ordene, no sé, cambiar un celular que vino fallado tiene un costo financiero minúsculo si lo comparas con exponerse a que el Estado te abra un sumario administrativo y te clave una multa de miles de canastas básicas del INDEC. Claro, eligen el mal menor. Exactamente, encapsulan el problema. Además, un litigio judicial eterno genera mala prensa y el riesgo de sentar jurisprudencia en contra. Con el arbitraje, controlan los daños, lo resuelven en 4 meses y evitan la artillería pesada del Estado. Es súper lógico cuando lo pones así, y es vital limpiar estas vías previas. De hecho, analizando los datos recientes, vimos que hay todo un movimiento para simplificar este laberinto. Por ejemplo, el famoso COPREC. El servicio de conciliación previa, sí. Exacto, que fue derogado hace nada, mediante el Decreto 55 de 2025. Y esa derogación responde a un diagnóstico crítico que era insostenible. Había una sobreabundancia de instancias. Tenías las oficinas municipales, después la defensa a nivel provincial, el COPREC a nivel nacional. Un montón de ventanillas. Demasiadas. Lejos de facilitarle la vida a quien reclama, meterle capas burocráticas previas obligatorias solo desgastaba a la persona. La hacían rebotar de oficina en oficina y al final ninguna tenía poder vinculante fuerte. El sistema necesita autopistas, no laberintos. Pero bueno, tarde o temprano pasa que la conciliación no llega a nada. La empresa rechaza el arbitraje y el conflicto escala y aterriza en la justicia ordinaria. Y entrar a tribunales ya impone respeto, pero más que nada impone un freno económico gigante. Litigar es carísimo. Totalmente. Tenés que pagar la tasa de justicia para abrir la carpeta, peritos, cédulas, honorarios de abogados. Para pelear por un paquete turístico mal cobrado, a un trabajador promedio no le da la ecuación financiera. Y acá es donde entra, para mí, la llave maestra de todo esto. El beneficio de justicia gratuita. Sí, es el corazón del sistema judicial de consumo. Procesalmente hablando, estos temas van por la vía más rápida que tiene el código, que en la justicia nacional se llama proceso sumarísimo. Que acorta todos los tiempos procesales. Todo se concentra, hay límite de testigos, menos apelaciones, todo para sacar la sentencia rápido. Pero como bien decís, la condición que hace que esto siquiera sea posible es la gratuidad absoluta. Y ojo que esto fue el epicentro de un debate doctrinario durísimo en Argentina. Una batalla campal entre 2 bibliotecas enteras. Sí, por la palabra gratuidad. Parecía una discusión semántica, pero escondía millones de pesos. Porque, a ver, la postura conservadora decía que la ley solo te eximía de pagar ese primer ticket de entrada, la tasa de justicia. Pero si vos perdías el juicio contra el banco, te tenías que hacer cargo de las costas de los abogados carísimos del banco. Exacto. Y la otra postura, la más tuitiva, argumentaba que la gratuidad tenía que ser un paraguas integral, como funciona la figura del beneficio de litigar sin gastos clásico. Y esto ponía en juego la viabilidad de la ley, ¿no? Totalmente. Porque imagínate, si la persona asume el riesgo de pagar honorarios millonarios y pierde, el efecto disuasorio es absoluto. Nadie, pero nadie se animaría a demandar a una corporación. Por suerte, la Corte Suprema de Justicia de la Nación intervino y saldó esta disputa con un fallo bisagra. El caso ADUC contra AISA. Ese mismo. La Corte dijo que la voluntad del legislador en el artículo 53 era clarísima e indubitable. El beneficio opera automáticamente con solo decir «soy consumidor». No tenés que demostrar que sos pobre. Y si perdés, quedás eximido de pagar tasas, costas y honorarios de la otra parte. A ver, planteado así suena al paraíso de cualquier litigante. Y acá me toca de nuevo ponerme en el rol de abogado del diablo, pensando desde el lado de una pyme o una empresa. Si el riesgo económico de llevarte a juicio es 0 pesos, ¿no corremos el riesgo de crear una industria de denunciólogos? Es un miedo súper común. Claro, alguien temerario podría inundar los juzgados con reclamos extorsivos. Total, si pierde, su patrimonio personal está blindado por esta gratuidad absoluta. Bueno, pero el sistema procesal no es ingenuo. Tiene anticuerpos fuertes contra eso. El beneficio es un escudo para proteger un derecho legítimo. No es una patente para abusar del sistema. Primero que nada,
Los jueces tienen la potestad de meter sanciones económicas severas por temeridad y malicia si ven que la demanda es un invento sin fundamento. Ah, o sea que gratis no le sale si actuó de mala fe. Claro. Y segundo, que esto equilibra mucho la balanza. La empresa demandada tiene una herramienta que se llama incidente de revisión. Si la compañía logra demostrar con pruebas que quien está demandando tiene una solvencia económica enorme y está usando la norma de forma abusiva, el juez puede tirarle abajo el beneficio de gratuidad. Y ahí sí paga todo. Ahí asume todas las costas del proceso, hasta el último peso. Está muy bien pensado. Pero, y acá vuelvo a la fricción de la realidad, incluso con este escudo de gratuidad impecable, terminamos chocando con la matemática del escenario del principio. El famoso cargo de gestión de 50 pesos multiplicado por 2 millones de usuarios. El microdaño. Exacto. Ninguno de esos 2 millones de clientes va a fumarse un proceso sumarísimo durante 2 años para recuperar lo que sale un alfajor. Por más que sea gratis litigar, el tiempo de tu vida no te lo devuelven. Si el derecho se quedara solo en el plano individual, la empresa gana por cansancio sistémico y se queda con los 100 millones. Y ese es el límite del derecho procesal clásico. El paradigma de Juan demanda a Pedro acá se rompe. Y para arreglar esta falla geológica del sistema, la doctrina tuvo que importar una herramienta de daño masivo. De la reforma del 94. Totalmente. La cristalización procesal de esto fue el fallo Halabi de la Corte Suprema. Es el nacimiento formal de las acciones colectivas en Argentina, lo que en Estados Unidos serían las class actions. Están diseñadas específicamente para proteger esto que técnicamente llamamos derechos de incidencia colectiva referentes a intereses individuales homogéneos. Bueno, frenemos en esa frase porque es pesada. Intereses individuales homogéneos. Hay que traducirlo para entender el verdadero poder que tiene. Porque no estamos hablando de salvar un bosque o limpiar un río donde el bien no se puede dividir. Claro, esos son bienes indivisibles puros. Acá estamos hablando de que a cada uno de esos 2 millones de clientes le tocaron el propio bolsillo. Es un daño patrimonial perfectamente individualizable. 50 pesos a vos, 50 a mí. Esa disección es clave, porque el fallo Halabi pone requisitos re estrictos para dejar que estos millones de microrreclamos se fusionen en un solo expediente judicial monstruoso. ¿Cuáles son las condiciones? Primero tiene que haber una causa fáctica común, un único hecho originario que causó el daño. Por ejemplo, la aplicación sistémica de esa cláusula abusiva a todos los clientes igual. Y segundo, y esto conecta con lo que veníamos hablando del costo, el juez tiene que ver que iniciar demandas individuales no está justificado económicamente. O sea, si ir solo no rinde, vamos todos juntos. Exacto, porque si no, se compromete el acceso a la justicia. La acción colectiva es el vehículo que hace económicamente letal algo que aislado era inofensivo para la corporación. Y ahí surge un problema práctico. Alguien tiene que agarrar la lapicera, firmar y representar a esos 2 millones de fantasmas procesales. Yo no puedo ir mañana al juzgado y decir, hola, vengo en representación de Media Argentina, sin el permiso de nadie. Y ahí entran las asociaciones de consumidores. Son fundamentales. La ley les da una legitimación extraordinaria para actuar. Pero cuando leíamos el artículo 57, te das cuenta de que el legislador tenía una obsesión casi paranoica con la pureza de las cuentas de estas asociaciones. Les exigen una independencia monástica. Es que es una cuestión de supervivencia institucional. El artículo 57 pone prohibiciones draconianas para evitar algo gravísimo, que es la captura regulatoria. Imagínate que una asociación no puede bajo ningún punto de vista participar en política partidaria. Nada de partidos políticos. Nada. Y lo más importante, tienen absolutamente prohibido recibir donaciones o contribuciones de empresas privadas vinculadas a los rubros que supuestamente tienen que controlar. Ni siquiera pueden poner publicidad comercial en sus revistas. Es lógico. Si un banco enorme empieza a girarles donaciones filantrópicas millonarias, es evidente que esa asociación misteriosamente nunca más va a presentar una demanda colectiva contra ese banco. Es la forma de evitar que la herramienta sea cooptada. O que se convierta en un aparato extorsivo. Exacto. La independencia financiera es la única garantía real de su legitimidad en un tribunal. Barber. Entendido el vehículo, que es la acción de clase, y el piloto, que es la asociación. Hablemos del impacto explosivo que tiene esto. Si una de estas asociaciones impecables,
mete la demanda en un juzgado de acá de la ciudad de Buenos Aires y logra probar que la compañía de Internet cobró todo mal. ¿Qué pasa con un cliente que vive a 1.500 kilómetros de distancia, digamos en Salta, y que ni sabía que este juicio existía? Esa es la magia de la sentencia colectiva. El impacto tiene un efecto procesal que llamamos erga omnes. Es un término en latín que básicamente significa respecto de todos. O sea que se expande. Se expande a absolutamente todos los miembros de esa clase afectada, hayan participado o no en el juicio. Si el juez ordena restituir el dinero, la empresa está obligada a devolverle los 50 pesos a cada uno de sus 2 millones de usuarios en todo el país. Generalmente lo hacen con acreditaciones automáticas en la siguiente factura. El poder de fuego y disuasión que le da esto a un solo juez es monumental. Y ese poder descomunal es espectacular para la justicia. Pero es una invitación al caos total, porque Argentina es un país federal enorme. Podrías tener 50 asociaciones de consumidores distintas encontrando la misma cláusula abusiva, metiendo 50 juicios idénticos en 50 provincias diferentes. Eso es el infierno jurisdiccional. Claro, te arriesgas a que un juez en Córdoba diga esto es perfectamente legal y al día siguiente un juez en Mendoza clava un embargo de 1.000 millones de pesos por el mismo problema exacto. Sentencias contradictorias por todos lados. Era un peligro gravísimo y muy real después de que el fallo Halabi abriera el juego. Y para evitar ese escándalo jurídico, la Corte Suprema de Justicia sacó la Acordada 12 en el año 2016. Esta acordada creó el Registro Público de Procesos Colectivos. Que es como un semáforo a nivel nacional, ¿no? Exactamente. Pone una regla de prioridad temporal súper estricta. Hoy en día, cuando a un juez le cae una demanda colectiva en su despacho, lo primero que tiene que hacer, obligatoriamente, es entrar a este sistema informático nacional. Para ver si alguien no se le adelantó. Tal cual. Si ve que no hay nada previo, dicta una resolución inscribiendo a la clase y arranca. Pero si descubre que en otra provincia un juez ya está tramitando un amparo por el mismo tema, tiene que inhibirse inmediatamente y mandarle todo el expediente al juez que llegó primero. Es una arquitectura genial para centralizar todo y evitar que el propio sistema judicial se fagocite. A ver, si tomamos distancia y miramos el panorama completo de lo que analizamos hoy, el nivel de sofisticación del derecho es asombroso. Arrancamos viendo cómo el Estado usa el poder de policía para aplicar multas atadas al INDEC y frenar la especulación con la inflación. Sí. Después pasamos por el arbitraje como válvula rápida. Y terminamos en la justicia gratuita absoluta y en estas mega demandas colectivas con efectos para todo el país. Es un ecosistema diseñado de manera hipermeticulosa para compensar el desequilibrio entre nosotros y los gigantes del mercado. Sin dudas. El nivel dogmático y normativo que tiene Argentina en consumo está a la vanguardia internacional, no te quepa duda. Pero todo este andamiaje espectacular nos obliga a plantear un interrogante que me parece clave para quienes escuchan hoy. A ver. Es una reflexión sobre el choque entre lo perfecto que es el código y el desgaste material de vivir el día a día. Porque si el análisis frío que hace una persona en su casa le dicta que pelearse con la burocracia para recuperar una suma menor le va a generar más estrés y pérdida de tiempo que el dinero en sí, entonces la barrera ya no es jurídica, es existencial. Claro, la herramienta legal está, pero el costo emocional no cierra. Exacto. Entonces, la gran pregunta es, si la efectividad real de nuestros derechos patrimoniales cotidianos termina dependiendo casi exclusivamente de que, por suerte, aparezca una asociación y nos mete en una acción colectiva, ¿hemos claudicado en conseguir una justicia rápida a escala humana para las pequeñas batallas de todos los días? Es un interrogante que te deja pensando y que desarma un poco esa ilusión de precisión quirúrgica de las leyes. Porque la simetría, como el agua, siempre encuentra grietas nuevas por donde filtrarse. Así es. Pero bueno, nos queda como mínimo tener la certeza de que las herramientas pesadas están. Y me parece que esto funciona como una invitación, casi obligada, a que cada uno agarre su próxima factura o resumen de tarjeta y mire cada cargo administrativo con lupa. Porque el sistema, con sus fallas y sus virtudes, está ahí, esperando que alguien lo active. Exactamente. Un placer haber desmenuzado este andamiaje jurídico tan complejo. Gracias a quienes nos acompañaron en esta inmersión profunda. Hasta la próxima.